Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Quito es el centro neurálgico del debate internacional sobre la migración, un fenómeno que adquiere cada vez mayor relevancia planetaria y al que no es inmune ningún continente. Este martes arranca en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito la 12ª cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, con la participación de 1.300 delegados de unos 150 países. Evento que pondrá fin a la presidencia ecuatoriana del organismo. El evento será inaugurado en la tarde del martes por el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenhorstner, al tener el presidente Lenín Moreno programada su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos. En Pichincha Universal, 8 horas. Ya son las 8 de la mañana en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Nos acompaña en nuestros estudios el viceministro Alexander Yanes, representante de la delegación del gobierno de Venezuela presidido por Nicolás Maduro a este 12º Foro Mundial de Migración, un foro cuya sede es la capital de la República, que se produce en una manera sui generis, pues alberga a 2 delegaciones de Venezuela, la una liderada por el viceministro que nos acompaña hoy en Pichincha Universal, Alexander Yanes, y la otra que representa al autodenominado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. La explicación que se ha dado por parte de las autoridades ecuatorianas es que este es un foro global, internacional. La acreditación de las delegaciones es conocida por los organizadores del foro, donde están los organismos internacionales como las Naciones Unidas, según dijo en su momento el canciller ecuatoriano José Valencia, un poco para explicar la presencia de 2 delegaciones en este foro de migración. En todo caso, le damos la bienvenida al viceministro Alexander Yanes, representante de la delegación a este foro, presidida por el presidente Nicolás Maduro. Viceministro Yanes, ¿cuál es el objetivo de su presencia en este foro? ¿Cuál va a ser la exposición, la misión que ustedes traen a este evento internacional? Gracias, buenos días y un saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha. Bueno, fundamentalmente hay que comenzar diciendo que el gobierno constitucional de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, reconocido por las Naciones Unidas y reconocido por más de 150 gobiernos a nivel mundial. Como ustedes saben, este es un foro que de alguna manera está reglamentado en el marco de las Naciones Unidas y por supuesto todos los gobiernos reconocidos en Naciones Unidas asisten a esta reunión. Esa es la razón por la cual nosotros estamos presentes como gobierno constitucional y con una amplia delegación participaremos en todos los espacios que nos ofrece el foro. Decir que hay otra delegación, bueno, ya eso es un problema de reconocimientos políticos por parte de una serie de gobiernos que tienen la potestad de decidir qué presidente o no reconocen. Entre esos gobiernos está precisamente el gobierno ecuatoriano, que es el anfitrión de este evento, ¿no? Correcto, hay un grupo de países autodenominado Grupo de Lima que tienen una posición particular sobre el tema de Venezuela, pero a los efectos reales, concretos, el gobierno que tiene la capacidad de dar respuestas, por ejemplo, a todos los asuntos migratorios, a los temas consulares, es el gobierno que está en control de las instituciones nacionales, producto del voto popular, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De todas maneras, digamos, nosotros no tenemos ningún problema con los reconocimientos que hagan otros países, porque la decisión sobre la constitucionalidad y el ejercicio pleno del poder político en Venezuela lo da el pueblo de Venezuela, y eso se expresó en el año 2014 en una primera elección del presidente Nicolás Maduro y en el año 2018 en una segunda elección.
¿Cuál es el mensaje o cuál es la misión que ustedes traen a este foro? ¿Cuál es la realidad en el tema migratorio que enfrenta Venezuela? Nosotros tenemos una posición absolutamente constructiva con relación al tema migratorio. Venezuela ha sido un país fundamentalmente receptor de migrantes. Durante muchos años recibimos migrantes europeos, migrantes incluso de América Latina y el Caribe. Muchos ecuatorianos fueron a Venezuela en algún momento, peruanos, colombianos. 5.600.000 colombianos fueron recibidos en Venezuela. De tal manera que con las coyunturas económicas globales, de las cuales Venezuela no escapa, por supuesto, las tendencias a la desaceleración económica han afectado a muchos países del mundo, incluyendo a Venezuela. Digamos, eso ha generado algunos cambios en los flujos migratorios. En el caso de Venezuela, se ha convertido en los últimos 2-3 años en un país emisor de migrantes, para lo cual hay que mencionar el impacto que han tenido las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, que ha distorsionado, afectado, dañado la economía, afectado la moneda, afectado la posibilidad de hacer transacciones financieras internacionales, de comprar medicamentos, de comprar alimentos, y eso por supuesto ha generado una distorsión en nuestra economía que ha incidido en la decisión de algunos venezolanos por buscar solución económica a su situación. La migración venezolana en este momento es fundamentalmente una migración económica en un 99.9%. De hecho, en el plan llamado Vuelta a la Patria, que es un plan de retorno que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con aviones propios, con recursos propios, hemos ido a los países de América Latina donde han manifestado venezolanos que quieren retornar al país. En este momento más o menos unos 16.000 han sido retornados. Hemos hecho encuestas a esas personas retornadas y la encuesta dice 99.3% afirma que salieron de Venezuela por razones económicas. Allí las medidas coercitivas unilaterales han tenido un fundamental impacto. Hemos tenido buenas relaciones con varios de los países del Grupo de Lima, incluyendo al Ecuador, en el entendido de establecer cooperación consular para la atención a los migrantes. Es por eso que nosotros traemos como propuesta la no politización del tema de las migraciones, la defensa de la institución de la migración como un derecho establecido en el derecho internacional, porque hemos visto una tendencia en los últimos años a politizar el tema migratorio sobre la base de generar un cambio de régimen en Venezuela. Todos sabemos muy bien que detrás de esa propuesta está el gobierno de los Estados Unidos, y eso le hace daño a la institución de la migración, le hace daño a la figura de la institución de los refugiados, porque se ha tergiversado el uso de estas instituciones con propósitos políticos. Ahora, va a ser también una oportunidad para que ustedes expongan las consecuencias de estas medidas económicas en contra de Venezuela por parte del gobierno norteamericano y cómo esto ha afectado, como usted señala, en el tema migratorio. Sí, absolutamente. Hay que decir, porque a veces las personas no entienden muy bien cuando se habla de bloqueo o de medidas coercitivas o mal llamadas sanciones. Las personas no entienden porque no sienten en lo personal lo que eso supone. Hemos tenido las referencias, por ejemplo, de Cuba, que ha sido bloqueada por más de 60 años por el gobierno de los Estados Unidos, y ahora Venezuela, que está en el mismo proceso. El informe del año 2019 del relator especial de las Naciones Unidas para medidas coercitivas unilaterales y su impacto en los derechos humanos y el desarrollo, él se llama Idris Yazairi. Él dice en su informe del año 2019 que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas en Venezuela tienen más de un decenio. Es decir, es falso decir que las medidas coercitivas contra Venezuela son apenas del año 2015, cuando el presidente Obama en el 8 de marzo estableció aquel decreto que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a su política exterior y a su seguridad. Porque los defensores de esta tesis afirman que no ha pasado mucho tiempo para que estas medidas tengan el efecto que supuestamente ha tenido, por ejemplo, en Cuba, y en particular con las migraciones. Pero el informe, repito, del relator especial de las Naciones Unidas habla de más de 10 años de aplicación de medidas coercitivas. Por supuesto, en 10 años las medidas coercitivas tienen impacto significativo en la salud, en la educación, en la economía, en la finanza, y es lo que ha generado en buena medida el flujo migratorio desde Venezuela hacia otros países de América Latina.
Estamos conversando con el viceministro Alexander Yanes, representante de la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro a este 12º Foro Global sobre Migración que se realiza desde esta tarde aquí en la capital de la República. De las cifras que ustedes manejan, ¿cuántos venezolanos han tenido o se han visto obligados por las causas económicas que usted señala a salir de su país? Mira, es una buena pregunta porque uno de los elementos que ha sido utilizado para politizar el tema de las migraciones es la manipulación de las cifras. Entonces uno escucha de diversas fuentes que han salido de Venezuela 5 millones de personas, hasta 8 millones han llegado a decir algunos actores de oposición que utilizan este tema para precisamente generar perturbaciones políticas. Lo cierto es que las cifras no están verificadas ni siquiera por la Agencia de Naciones Unidas, la OIM y el ACNUR. Cuando le hemos consultado acerca del origen de la cifra y las metodologías para su cálculo, nos dicen que se las dan los países supuestamente receptores. La migración. Y nosotros hemos emitido no menos de 70 comunicaciones a los gobiernos del Grupo de Lima, a los países que dicen ser receptores de millones de migrantes venezolanos, para solicitarle las cifras en primer lugar y en segundo lugar para establecer mecanismos de cooperación para atender de manera científica el tema o la coyuntura y debo decirte que menos del 20% han sido respondidas. ¿Por qué no han sido respondidas? Porque hay una manipulación de las cifras. A todas luces, te pongo un ejemplo, un venezolano que sale por la frontera terrestre vía Colombia, sale por Cúcuta, decide transitar por Colombia, llega al Ecuador, sale del Ecuador y entra al Perú, sale del Perú y llega a Chile, que es su último destino, y ese migrante venezolano no hay metodología alguna que permita determinar si ha sido contado 4 o 5 veces. Claro. Es decir, no hay una coordinación entre los países para decir que el señor Alexander Yanes, que salió de Venezuela, entró por Colombia, siguió a Ecuador, siguió al Perú y siguió a Chile, es contado 4 veces. Eso de alguna manera afecta significativamente el tema de las cifras. Lo que sí te puedo decir es que la magnitud de las cifras que se mencionan de 4 o 5 millones es irreal, es inexistente, y eso tú lo puedes ver en los propios informes de Naciones Unidas cuando se presentan las mayores flujos migratorios en el mundo y no aparece Venezuela. Eso es una evidencia de que esas cifras están manipuladas, están siendo utilizadas con propósito político, y todo eso tiene también un fondo económico, porque en la medida que tú planteas... Porque los países que reciben esta migración también reciben ayuda internacional para enfrentar esta situación. Exactamente, entonces tú al final se transforma en una especie de negocio que permite recibir fondos supuestamente para atender una migración y que son desviados para otros fines. Hemos visto hace poco en Colombia, el director de migraciones, apellido Kruger, ferviente enemigo de Venezuela, acaba de ser destituido por corrupción y desvío de fondos de ayuda migratoria para venezolanos para otros propósitos. Entonces, este tema, repito, nuestro objetivo en el Foro Mundial de Migración es llamar al respeto y al fortalecimiento de la institución de la migración y no su debilitamiento, porque al final los afectados es la gente. Ahora, ustedes tienen este plan de regreso a su país. ¿Qué tan efectivo ha sido? ¿Qué tanta acogida ha tenido? No, el plan, primero, es un plan inédito. Tú no vas a encontrar en el mundo un plan similar a ese, hecho con aviones propios de la línea aérea venezolana Conviasa, hecho con recursos propios, sin apoyo alguno de agencias de Naciones Unidas. Le hemos pedido por escrito al secretario general de las Naciones Unidas, al director de la general de la Organización Internacional de las Migraciones, que así como hay recursos para supuestamente ayudar a los migrantes venezolanos, puedan prever fondos para el plan Vuelta a la Patria que adelanta el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hemos, como te comentaba al principio, retornado a 16,000 personas, y en lista tenemos a no menos de 50,000 personas esperando. Debo decir también que en algunos países que se quejan o argumentan el tema de la excesiva migración venezolana, cuando hablamos con ellos para llevar el programa, entonces comienzan a poner restricciones. Esto es una contradicción que también nos hace pensar en el manejo politizado del tema de la migración, porque si efectivamente
los migrantes venezolanos estuvieran causando algún problema en algún país y el gobierno de Venezuela tiene la disposición de retornarlos, ¿por qué se colocan restricciones? Hablo de impuestos, hablo de restricciones al plan de vuelo, hablo de restricciones al suministro de combustible, y allí, por ejemplo, también vemos cómo las medidas coercitivas unilaterales afectan, porque entonces las empresas proveedoras de combustible no le quieren poner el combustible al avión porque van a ser sancionadas. Entonces, este es un ejemplo claro y expreso de cómo las medidas coercitivas afectan incluso un plan de retorno como el Plan Vuelta a la Patria. Son las 8 de la mañana con 13 minutos y a través de nuestras redes sociales estamos haciendo la siguiente consulta. Nuestros amigos oyentes que nos siguen en las frecuencias de Pichincha Universal y en nuestras redes sociales. ¿El Foro de Migración y Desarrollo ayudará a enfrentar esta realidad en el mundo? ¿Cuál es su respuesta? La esperamos a través de nuestras redes sociales. Y la misma pregunta se la hago a usted. ¿Qué tan eficientes son este tipo de reuniones? ¿Qué resultados en concreto pueden generar para enfrentar este tema de la migración que sin duda en diferentes países es muy grave? Bueno, es muy importante decirle a todos tus escuchas, a todo el pueblo ecuatoriano, que también existe en el mundo una tendencia creciente a las migraciones. Uh-huh. Es decir, que el flujo de migración venezolana, si bien se genera por las razones que he comentado, es un tema político, pero sí, mira lo que pasa en África. Correcto. En África casi nadie habla y son migraciones terriblemente numerosas. El punto inicial que quiero mencionar es que la migración venezolana, en este caso, se enmarca en las tendencias globales. Es decir, no es una cosa surgida como un hecho particular de Venezuela por supuestamente razones políticas, que es otro tema que se ha querido tratar de hacer ver, que la gente migra de Venezuela por supuestamente persecución de la dictadura, por razones políticas. Eso es absolutamente falso. Pero hay una tendencia global a las migraciones y el hecho de que se esté dando el foro global denota que este tema está cobrando relevancia a nivel internacional. Hay otros hechos migratorios de gran relevancia, como el que tú comentabas, la migración de África, producto de la desestabilización de Libia, de Siria. Todo esto ha generado un flujo migratorio importante hacia los países de Europa y, ojo, más de 6.000 personas han fallecido en el mar Mediterráneo y uno no ve noticia alguna sobre estos temas o noticias muy limitadas. Llama la atención este hecho, pero sí ve exceso de noticias sobre la supuesta migración masiva venezolana. Esto llama la atención por lo que veníamos comentando. Hay que recobrar la institucionalidad de la migración. Esperemos que este foro sirva para tratar este tema con cientificidad, con altura política, con criterios razonables y no con el propósito de generar cambios políticos en los países. Eso es uno de los propósitos que nosotros traemos. Lo otro que queremos plantear es la necesidad de garantizar los derechos humanos de los migrantes. Nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo en algunos países se ha generado estatus de xenofobia contra los venezolanos. Eso por supuestamente es inaceptable, no solo contra los venezolanos, contra cualquier migrante. Xenofobia, trabajos por debajo de los salarios mínimos, proceso de esclavización, trata de personas. O sea, hay una estructura ilegal, criminal que está detrás de todos estos procesos y por eso la cooperación entre los países es fundamental para garantizar el derecho o los derechos humanos de los migrantes. Ese propósito también lo traemos para presentarlo en este foro global. Y sin duda se analizarán los resultados de acuerdos ya vigentes, a ver si han sido positivos, si sus resultados han sido efectivos. Entiendo que en este foro también se van a revisar resultados de acuerdos que se han logrado en años anteriores. Sí, correcto. También es propicio el momento para hablar de las buenas prácticas de los países en esta materia. El Ecuador, en particular, que fue en su momento un país emisor de migrantes, tiene buenas prácticas de las cuales también como Venezuela nos gustaría aprender y hemos estado aprendiendo. Tenemos muy buena comunicación con la Cancillería ecuatoriana a nivel consular para la cooperación en esta materia. Venezuela va a presentar su plan Vuelta a la Patria. También vamos a presentar algunas buenas prácticas en materia de repatriación de niños, niñas y adolescentes, el combate a la trata de personas, el combate a al uso de las mujeres con fines sexuales, etcétera. Ahí tenemos varias cosas que decir. Y de estas experiencias particulares se va creando, digamos, una suerte de metodología de buenas prácticas que puede ser replicada por otros países u otras regiones, de tal manera que vayamos avanzando en la atención más expedita de los migrantes.
Le queremos agradecer al viceministro Alexander Yanes por su presencia en los estudios de Pichincha Universal. Alexander Yanes es representante de la delegación venezolana del gobierno del presidente Nicolás Maduro a esta segunda cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo que se realiza aquí en la capital de la República. Gracias, viceministro, por su presencia aquí en Quito. Ya tenemos los resultados de la encuesta que hacemos a través de nuestras redes sociales. Ante la pregunta, el Foro de Migración y Desarrollo ayudará a enfrentar esta realidad en el mundo y en el país. Un 84% se ha pronunciado en que no y un 16% en que sí.